Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de conversatorios. Es un conversatorio de todo el año, cada 15 días, en el cual me siento como muy honrada de dirigirlo por la suerte que he tenido de los colegas que me acompañan. Colegas que lo hacen con entusiasmo, con dedicación, colegas que están dispuestos a donarnos algo de su experiencia. ¿No? Hay distintos tipos de experiencia, uno hace, ¿no? En psicoanálisis en general uno hace la experiencia de los libros a la clínica, de la clínica a los libros, y bueno, uno va y viene, y creo que esa es una experiencia muy, muy rica. Y nuestra invitada especial, a quien quiero saludar particularmente, Claudia Patricia Cardoso Cifuentes, bueno, nos va a ofrecer algo muy interesante respecto de el psicoanálisis y las letras, el psicoanálisis, la literatura, el psicoanálisis y la poesía, el psicoanálisis y la expresión escrita, que me parece un tema muy, muy rico, y ella alguien, como muy, muy autorizado a poder hablar sobre el tema. Ya muchas veces he dicho la cuestión de ese losange que hemos puesto entre psicoanálisis y época. Ya no voy a explicar el losange, pero sí en todo caso voy a poner sobre el tapete nuestra intención continua, que es la de tener en cuenta la época, ¿no? De tener en cuenta que tanto Freud a lo largo de su vida ha tenido en cuenta la época, como Lacan. Y en ambos, de distinta manera, quizás en Lacan un poco más explícito, la cuestión de que un psicoanálisis es necesario que se mantenga a la altura de la época. Y es una recomendación al psicoanalista. Entonces, bien, nuestra intención es esa, no es solamente de revisar teoría, sino de poder como pensar algo desde nuestro aquí y ahora, desde lo que estamos viviendo, de distintas alternativas. No nos hemos encerrado en el COVID. Algunos hablan de COVID, otros no necesariamente. Y sobre todo porque sabemos muy bien, y creo que Alejandra Porras fue la que se refirió al tema, si uno está muy enfrentado a la cuestión del COVID, pues tiene dos defensas psíquicas, que cada una se trae lo suyo, y es o la defensa melancolizante, ¿verdad? O la melancolía o la paranoia. Entonces, bueno, paso a paso. Bien, me acompaña siempre Olga Mater, a quien le estoy muy agradecida por coordinar este espacio. Ella va a hacer la presentación formal de Claudia. A Claudia también estoy muy agradecida, no solamente por su conferencia de hoy, sino también por la colaboración que continuamente presta para que este conversatorio y otras actividades de la Fundación Praxis Freudiana se puedan llevar adelante. Bien, les dejo, yo cierro mi micrófono y le dejo la palabra a Olga. Muchas gracias, Amelia. Buenas noches, buenas tardes. Claudia Patricia Cardoso Cifuentes es colombiana. Nació en Guateque, Boyacá, pero pasó parte de su infancia en Nocaima,
Cundinamarca y posteriormente se traslada con su familia a Bogotá. Poeta de vocación, estudió psicología en la Universidad de Santo Tomás. Su tesis de pregrado retoma dos de sus pasiones, la literatura y el psicoanálisis, en la coautoría de la tesis Laberinto de espejos, una lectura desde el psicoanálisis de la obra El hombre explicado de José Saramago. Después de estudiar psicología, trabajó en diferentes organizaciones educativas como psicólogo. Se desempeñó como coordinadora y directora de diferentes proyectos con jóvenes y docentes. Como decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Cundinamarca, tras 12 años de labores en el ámbito educativo, llega a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde crea el semillero de investigación desde el psicoanálisis, llamado Síntoma, Sujeto y Lazo Social, y empieza un recorrido de investigación que le ha permitido explorar la realidad social de su país. Ha participado como co-investigadora en la investigación Las escuchas desde uno, el psicoanálisis, una propuesta interventiva e investigativa en universidades de Bogotá, en la que se explora por las prácticas profesionales de psicología en algunas universidades del país. Fue investigadora principal en la investigación denominada Los cuerpos de la guerra, una propuesta de escucha sobre los efectos de la guerra en el cuerpo de mujeres excombatientes, que se pregunta por la construcción del cuerpo de la guerra desde la perspectiva psicoanalítica. Esta investigación trata de comprender el fenómeno de construcción del cuerpo en la guerra, particularmente de las mujeres que han pertenecido a grupos armados en el país. Autora de 2 libros que se encuentran en proceso editorial: Transitar la práctica profesional, del decir al hacer, y Ser mujer en la guerra, cuerpos, subjetividades y tránsitos. Prologuistas del libro: El problema del humano y su lazo social. Compiladora de las memorias del tercer encuentro de psicoanálisis y sociedad. Recordar, repetir y reelaborar las memorias del conflicto en Colombia. La literatura, particularmente la poesía, han sido una parte importante de su vida. En el año 2021 publicó parte de su poemario, Mi baúl, en la antología llamada Rastro de Amor, de la editorial Ita, donde ganó un concurso de poesía. En este poemario se encuentran parte de sus escritos, aquellos que marcan diferentes momentos de su vida. En la actualidad desarrolla un doctorado en pensamiento crítico y psicoanálisis en 17 institutos de estudios críticos, cuyo resultado de investigación es la escritura de la novela Ucalatatawit. Prometo que voy a aprender. Muy bien. Ucalatatawit. Bueno, ustedes me entendieron. Historia sobre ser mujer, en la que a partir de los relatos de su abuela, N, reconstruye la vida de 3 generaciones de mujeres del pueblo, donde vivió una parte de su infancia. Querida Claudia, un gusto de escucharte. Con vos el abrazo al pueblo colombiano, ¿sí? Y un gusto que te escuchemos en psicoanálisis y poesía. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos los que acompañan hoy este encuentro, que he denominado Un encuentro con la escritura. Lo que me propongo hacer básicamente es un recorrido, como lo digo acá, en el escrito íntimo, porque la poesía tiene algo de eso íntimo que se relaciona justamente con el psicoanálisis también,
Reflexiones que voy a ir pues acompañando con la propia poesía y seguramente con autores que ustedes conocen también de poesía. Entonces, inicio así. Cuando pienso en lo que ha sido esta experiencia de la poesía, viene a mí la respuesta que un día de manera desprevenida escribí y que puede tal vez orientarnos en lo que es para mí escribir poesía. Lo mío es la poesía, una puesta en palabras de lo incierto, un nunca que puede ser infinito, un olor con sabor a una mañana, un juego de palabras, un hueco que atraviesa mis andanzas, un sinnúmero de piezas en la balanza, un eterno canto de nostalgias, un recuerdo que se queda en el alma. A veces es solo las ganas de parir un hasta luego, de reírme del destino, de comprarme un sentimiento que no tengo. A veces es solo el desprecio, el color del amor en el silencio, las ganas de gritar un desencuentro, de poderme abandonar en el destierro, de poder encontrarme cuando me pierdo. Quiero señalar en este punto algunos asuntos que surgen sobre la poesía. La poesía es un acto creador, escritura que trae a la vida algo que palpita, como un niño en el vientre de su madre. La escritura aparece muchas veces relacionada con el acto de parir, doloroso, inquietante, lleno de preguntas y no de respuestas. La escritura es vida que se hace presente, que deja una marca en el cuerpo, huella de la carne que palpita y que nace. Así, la escritura en tanto íntima también recuerda la marca que deja en el autor, a veces imperceptible para sí mismo y en otras apreciable solo por la manera en la que el escritor la presenta. El material con el que se compone la poesía pasa primero por la carne y luego se produce un sinnúmero de sensaciones que aparecen del lado de la musicalidad y que a posteriori se acompañan con intentos de palabras que van saliendo sin control en la escritura. Como una especie de traducción de los sonidos internos, se logra transformar, diría traducir, descifrar, algo de eso que los sonidos le son dichos al poeta, para crear una pieza sonora. Esos sonidos, que de acuerdo con lo dicho por Belén del Rocío Moreno en el 2010, son dictados al escritor, aparecen como dichos desde otro lugar. Son los esfuerzos que se hacen para dar un sentido al escrito, un sentido que no tiene nada ni tiene nada que ver con la estructura lingüística, pues no es el sentido, sino la sonoridad lo que puede ser escuchado en la poesía. El otro, el que escucha, el que lee, es quien al final le da un sentido. 1. Sueño. 2. Caigo. 3. Vivo. 4. Escribo. Caigo, sueño, vivo y escribo. Compás, tiempo. 1. Ella. 2. Silencio. 3. Ritmo. Ella. Silencio. Ritmo. Sueño, caigo, vivo, escribo. Cuerpo, sal, silencio, tiempo, letra. Encierro, vivo. Ese poema que les acabo de leer es mío y se llama Las Cuentas. La letra, esa que se escapa de la pluma de quien lo escribe, sale de forma que se ancla en el corazón, que permite crear, creer, lanzarse en un viaje misterioso, un viaje del que hacemos cuando escribimos y al que nos trasladamos cuando es lo amoroso, la muerte, la incertidumbre o la incompletud la que nos acompaña. En esa voz que el poeta escucha, que se encuentra en un lugar para decir, se asemeja a la experiencia del laleo, que el niño experimenta antes de entrar al lenguaje, experiencia que marca el cuerpo y que explica la ligadura de la lengua con el cuerpo. La inocencia primera, el despertar al lenguaje, eso que surge en lo escrito como una posibilidad de decir o imposible de decir. Creo desde mi experiencia que la poesía es una forma de construir, una manera de hacer eso o de hacer algo con eso que aparece en esa voz. Tal vez es lo que compartimos con la lengua, con el susurro, con la melodía que tal vez trata de escribirse y que está del lado del ritmo, de una música que acompaña la escritura del poema y que del otro lado sería como la voz del poema, la voz que el poeta crea, su propia voz. La voz que se escribe no sabe de horarios, no escribe de madrugada, cuando le viene de golpe, en el bus, mientras camina o mientras duerme. Hay una necesidad imperiosa de decir, de poner esas palabras. Bellesi, escritora argentina, lo expresa así. Esa pequeña voz del sueño o de la vigilia más atenta que la idiota de la familia escucha.
Los ojos fijos en la gloria de las formas, intenta traducirla con las mismas herramientas inocentes del vulgo, pero la engola a veces, la encierra, y no deja que la grácil melodía pueda fluir por donde quiera. Escribe a destiempo, y se dice medio diciendo. De ahí que lo que a veces se puede encontrar en el escrito poético remita también a ese intercambio de significantes que sonoros nos devuelven la posibilidad de decir lo indecible. Parafraseando a Moreno, decir lo indecible porque es doloroso, abyecto, siniestro o inaudible, porque es nuestra propia causa ignorada, que incluso con la palabra del vacío se hace escuchar. ¿Qué hay en el vacío, amor, más que la sutileza de los silencios tuyos, o más profundo que la cosa oscura, que la morada de quien nos dice de tus besos sordos? Se llama El vacío de amor y terminamos. Quisiera detenerme en el vacío, que tal vez nos lleve a pensar algo más, por esa vía de la poesía. En el recorrido que ha realizado el psicoanalista Antonio Chávez, remitirse al vacío es evocar la idea de la nada. Sin embargo, si se piensa desde la filosofía, el vacío, lo que implica el vacío, es que a partir de una ausencia deviene algo diferente, la posibilidad de ser, esa idea que los atomistas defienden, para quienes en el lugar donde no hay nada, hay algo. Porque digamos que en esa diferencia que hay, o en esa distancia que hay entre un átomo y otro siempre hay un algo, un vacío, que en últimas termina siendo ese algo del que habla también, digamos, la poesía. Haciendo un símil, sigo con el psicoanálisis, si se pensara en la misma unidad significante, sería necesario pensar en esa unidad también como una manera de organizar la escritura, pero también el hueco, ¿cierto? El hueco que llama, digamos, al vacío. Leer, escribir, borrar, escribir de nuevo, dar vueltas y escribir. Así es la escritura, caprichosa, inalcanzable en algunos puntos, siempre incierta y de caminos insospechados, de voces inconclusas que de pronto forman una melodía para otros, una que no todos pueden escuchar ni entender, pero que se hace vida tras una lucha a muerte con eso que es imposible de decir. Imagino la escritura como un camino en construcción, un camino hecho a pulso, a mano si se quiere. La escritura es un acto creador, porque la creación deviene de la nada, de un montón de vacíos que se entrecruzan para ocupar el lugar de un sentido único, singular, de una forma que se desconoce inicialmente, que se transmite o no, porque hay alguien dispuesto a escribir de lo imposible, de soportar el paso del vacío, que supone el acto creador y la nada. Por el contrario, si no escribo, me quedo con aquello que me aniquila. Cuando no lo digo, es como que se me queda atorado en el cuerpo, en la garganta, en la cabeza, en los huesos, y se vuelve miedo, marca que al no decirse, mata. Retazos en prosa. Revisando algunos escritos sobre lo dicho en la escritura y sobre el poema particular, encontré algo de ese proceso que decía así. La tachadura hace pues parte de la escritura, tanto como del escrito mismo. Eso que el poeta cuando escribe a mano deja como una huella de lo que ha escapado, de lo que se le ha escapado sin querer, es la denuncia o tal vez la verdad inaudible que no se quiere develar a otro por vergüenza o porque es algo que no se había pensado decir, pero que como se sabe es lo más propio de quien está escribiendo. Abro comillas y cito. Esta práctica poética de borrar sin cesar se ubica en las antípodas de la mesura, dice Moreno en el 2008. Deja en la hoja en blanco la huella, la marca de algo imposible de olvidar, que insiste en la tachadura, que se repite, que nos deja al descubierto y por eso tal vez escribir es desnudarse. Para Duras, la escritura es borrar, sustituir. Este proceso, aunque paradójico, es sorpresivo pero necesario. En ese intento de escribirse se dice lo primero antes de encontrar el alivio que produce la tachadura de lo dicho. Es un proceso de acomodación de lo dicho, una base que permite encontrar. Refiriéndose a la tachadura, Moreno también encuentra en el palimpsesto el símbolo de la escritura, de la historia. Una historia escrita una y otra vez, escrita sobre la misma escritura, la tachadura primordial. Tal vez escribir es volver a la escritura de la historia que hemos creado, porque no es más que la reescritura de aquel que está sujeto en la palabra.
El tiempo en la escritura es algo singular. No todos los escritores escriben en un tiempo lógico de los que estamos acostumbrados a vivir a diario, con los minutos, las horas, los cálculos del reloj. Tal vez por eso es tan difícil vivir de la literatura. Cuando se escribe se hace a destiempo y se tiene la posibilidad de estar en un momento diferente. Uno que hace visible lo que se quiere decir. Tiempo no lineal porque el decir no necesita de una hora, sino de un antes o de un después, que se relaciona con los 3 tiempos del habla: hoy, ahora, mañana, pronto. En el decir existen múltiples maneras de expresar, por eso me gusta la poesía, porque expreso lo que siento y en ese sintiendo que toca el cuerpo voy diciendo. La poesía y la lengua se asemejan en eso que deja al niño el laleo de la madre, pues deja una inscripción al que pocas veces se puede volver más que en un intento de ritmo que acompaña la palabra y que aparece en la poesía. Aquello que los estoicos advertían en el cruce que hay entre el sonido, la palabra y el cuerpo, y que está antes del lenguaje. Es el aleo que es antes del sentido, aquel que escribe en la poesía. En el seminario 12, Lacan, al referirse al juego de las palabras furious sleep, ideas, green, colorless, establece la relación del poema con el sinsentido. Esa construcción del poema que escapa del sentido mismo del lenguaje, como lo menciona Natalia Neopoulet en el 2008, es la poesía la que nos muestra que el lenguaje no puede decirlo todo y deja en evidencia lo intransmisible. Nos presenta, nos explica y nos argumenta algo de lo inexplicable, lo intangible y lo innombrable. Logra gestar otra lengua porque hace entrar lo excluido del lenguaje. En este sinsentido, eso que queda excluido del lenguaje, se bordea lo no dicho por el ser del lenguaje, por el humano. La lengua, como dice Lacan, sirve para muy otras pocas cosas que para la comunicación. Se trata más bien de un saber que el poema devela y a lo que podría tercamente intentar ponérsele palabras. La poesía, dice Bellesi, es el robo de palabras en otros idiomas, la búsqueda de un color o de un ritmo imposible, en el deseo de acabar con el lenguaje o de hacerlo hablar de otro modo, aquel modo que parece que recordarse como venido de un sueño, hace mucho tiempo antes de tener un recuerdo formal y lógico de las cosas. Nos recuerda que la poesía que lo que se habla en la poesía es algo anterior al lenguaje mismo que produce más que palabras, sonidos que en su conjunto construyen un ritmo y una sonoridad. Volver, me gusta tu silencio, tu aliento, tu cuerpo cerca del mío en las mañanas, tu andar, tus noches, tu mirada, habitar en tus sueños, en la cocina, en la casa. Me gusta el color del miedo, del aliento, del aquí, del mañana. Me gusta la noche, el frío, tus manos jugando escondidos tras mi espalda, el sonido que tienen las noches, las acacias, el verde del cielo, la hamaca, el gato escondido, la caña, el mango, la guayaba, la comida de ayer, las cobijas y el olor de la montaña. Palabras, me gusta saberte mío y esconderte en mis entrañas. La poesía es más cercana a la música y crea un nuevo sentido, ritmo que aparece ligado al poema y que de alguna manera íntima expresa aquello que no puede decirse de otra manera más que con la poesía. Como lo expresa Bellesi, no se despliega sino que se repliega, y en ese replegarse, ahora música, pensamiento bordean el vacío del silencio. Por una vía diferente a la propuesta de Lacan, los poetas también se remiten a la escritura anterior, a la voz antes del lenguaje. En ese ritmo que trae consigo la poesía hay un retorno a algo que se ha vivido, que aparece en el sujeto incluso mientras intenta volver a eso perdido para siempre, y que retorna de manera inevitable en eso real, para recordarnos que el inconsciente no cesa de no escribirse, porque es imposible de olvidar. La experiencia de la poesía surge tempranamente en la vida del ser humano, un momento antes de la apropiación del lenguaje, cuando agrestes aún nos expresamos en el grito, en el llanto, en la risa, en las ecolalias con sus cadenas repetitivas llenas de matices, en las primeras adquisiciones silábicas que se mezclan y se hibridan
creando un lenguaje de frontera. Esa repetición, eso que vuelve, parece estar ligado a una noción que revela algo que se juega en el psicoanálisis y en la misma poesía. Una verdad subjetiva, algo que le pertenece al sujeto, algo que le es propio. Al interrogarse por lo que revela el poema, Velesi dice que siempre revela la historia del tiempo que vivimos, del tiempo compartido con los demás, de un orden replegado que sostiene su misterio, la fuente donde todos abrevamos. Verdad que Freud encuentra en los lapsus, en los chistes y, por supuesto, en el poeta, que siempre se le adelanta. De lo que se trata en la poesía entonces es de recordar, de regresar a eso que es previsto antes del momento del habla, de lo que oímos, de comprender con las palabras que parecen decirnos del poema que regresa de otra manera. Abro comillas, quizás sea el momento previo a la adquisición de ese lenguaje que las posibilidades de comunicación se establecen. La lógica de la poesía nos enseña antes que el análisis que de lo que se trata es de decir algo sin querer, que se va configurando en una lógica del decir y que al estar por fuera del sentido literal de las palabras, escapa a la misma propuesta del lenguaje. Como ya lo he mencionado, la poesía, al igual que la lengua, pues toca el cuerpo, en esos sonidos que al ser pronunciados remiten a la escritura, que nos recuerdan la marca que dejan estas palabras. El inconsciente es pues un testimonio de un saber que escapa de una gran parte del ser que ocasiona precisamente el percatarse de la poesía, pero produce un cambio en quien lo escucha, pues al escucharlo sabe que tiene que ver algo con su verdad, una verdad que le concierne. En ello que se escribe también aparece algo inquietante, eso que no se puede olvidar, eso que reaparece en la escritura. También puede atormentar la escritura. La escritura deja caer algo del objeto primero que se escribe. A veces hay una dimensión de extrañeza en lo dicho, como si no se supiera por qué se dice. Tal vez porque en lo dicho aparece algo que no se ha podido olvidar. Recuerdo los poemas de Vallejo, sobre todo sobre la muerte. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. La escritura permite dejar caer la mortificación que produce eso mismo mortífero y se lanza con la vida de otra manera. Esa función de la escritura que alivia esa dialéctica pulsional que construimos con la palabra y que puede desplazar la mortificación que produce la memoria de los muertos, que siempre son por miles. Pero en esa dialéctica construida con la muerte, también la vida se recrea, porque poder escribir de la muerte es también estar del lado de la vida posible. Moreno, en el 2010, dice, hablando de Semprún. El poema volvió a acompañarlo cuando 47 años después visitó el campo de concentración. Eso que la memoria no le dejaba olvidar, pero que en su encuentro con la poesía parecía aliviarlo. Abro comillas. Mientras va, vuelve en sus recuerdos los versos del poema que poco a poco van transcribiendo en medio de su relato. Por eso, la escritura o la vida es también un acto en sí mismo, aquello que no podía dejarse solo del lado de la muerte, porque o se escribe o se muere. De un extremo al otro, la escritura o la vida se teje con poemas de belleza memorable, dice Belén del Rocío Moreno. Tal vez es que no es posible olvidar lo abyecto de los campos nazis, del horror de lo vivido entre ellos, pero el poema traza un litoral, un límite al horror de lo vivido, que es imposible de olvidar, sí, pero el olor, los miles de hombres que ya no cabían en la memoria, cupieron en el recuerdo y en el poema que se le atraviesa. Y es que en esa dimensión estructural se revela como un sustento de la memoria eso que el poeta trae de la letra. Para otros, lo bello del poema es que habla de lo inútil, de lo que no sirve, de lo simple. Se fija de pronto en un rincón de la casa, en el amor perdido para siempre, en el ojal, en la carne, en los sintiempos de quien escribe, en las soledades, o en eso que para quien escribe constituye su propio mundo. Por eso, abro comillas, la tarea de esta voz, dice Velesi, es deshacer la cristalización discursiva de lo útil y tejer una red de sedazo fino capaz de capturar las astillas de aquellos que se revelan, atención,
y artesanía. La tarea de esta voz es desatarse de lo aprendido, que previamente se desaprende, y se disminuye así los ecos de las voces altas para dejarnos oír esa pequeña voz del mundo. Por ello creo que en eso inútil de transmitir también se habla del amor, de la muerte, del sexo, de todo eso que no se ha inscrito y que por medio de la poesía se intenta simbolizar, tal vez ordenar. Por ejemplo, en el amor se presenta al amante y a las palabras que acompañan ese momento. La poesía inventa mundos en los que no se puede vivir sin la mirada o sin la voz del otro, sin la luz de sus ojos. Se habla de la larga inquietud en que las noches hasta el momento de amanecer nos acompañan. Y uno siente que es así, porque la verdad del poeta es esa. La relación de la poesía con las palabras es la relación de algo que es vacío, eso que se hace suyo. La angustia indecible que solo las palabras pueden bordear, la cosa, ese objeto que inalterable se busca con tenacidad y compasión. De ahí la fuerza de la poesía. Creo que en la poesía cedida al otro hay una senda que conlleva a la rajadura, a mostrar la falta, y en tanto no toda es femenina. Esa relación entre la poesía y el psicoanálisis que pasa por el encubrimiento de la castración se enuncia en el acto poético y en el amor. Gaby Pedrotti lo dice así: la poesía es la palabra que hace el amor. Se trata de la palabra que produce la significación amorosa en su dimensión de acontecimiento. No se trata del enunciado amoroso ni de la retórica cuidada. Es la enunciación poética la que hace el amor, lo que hace suceder una y otra vez y crear un mundo maravilloso de ficción que arma tras la trama del verso. Si el verso no es poético, aburre, cansa, duerme. Que sea poético entonces significa que siempre es nuevo. El decir poético es embajador de la castración y la palabra de amor solo es tomada cuando se da como algo que no se tiene. Ese tránsito que empuja al poeta a decir es el camino recorrido de su escritura, de eso perdido que se busca. De lo que se trata en la poesía es también del nombre propio, la escritura. Ese decir que marca con el ritmo la propia carne de quien escribe, ese lugar que se ha detenido para otros y que revela en lo que se dice, en lo que se expresa, que hay una enunciación, una posible salida de lo que se puede expresar en femenino, eso que el poeta recrea y en el que hace su escrito. En el estilo que nos permite la escritura de la forma que uno, digamos, va construyendo también ese otro lugar que ha marcado, digamos, el otro, pero que marca un camino también diferente y que permite, digamos, una salida, una invención a eso que es el nombre propio. Y describo ya para terminar. Qué raro ese rodeo mío por la escritura de lo femenino. Me hace pensar que fue mi manera de hacer con eso que me hacía pregunta desde siempre. Ese lugar en construcción, un mundo desconocido que iba explorando sin saberlo. Ese lugar que terminó por ser vacío, un no lugar, un vacío que siempre estará, pero que la escritura no me permite bordear. Ese mundo fabricado de letras y de sonidos que es mi escritura. A veces me quedaba pensando en el sonido que tienen las palabras, en el ritmo, en la forma en que éstas suelen comunicar, en lo que describen o dejan de decir. Me preguntaba a veces si las palabras no engañaban a quien las escucha, hasta que me encontré con el escrito de Herta Müller. El sonido de las palabras sabe que debe engañar, porque los objetos engañan con su material y los sentimientos con sus gestos. En el punto de intersección del engaño, de los materiales y de los gestos, se instala el sonido de las palabras con su verdad, con una verdad que es inventada. Al escribir no puede hablarse de confianza, sino más bien de la honestidad del engaño. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y bueno, voy a ver a las preguntas. Bellísimo.
Bueno, para comenzar a compartir y a intercambiar, la idea es que se vayan abriendo el micrófono, que soliciten para poder intervenir y que puedan dar su comentario, pregunta y demás. Comienzo las preguntas. Hablaste del embajador de la castración y de la invención del nombre propio. Lo que a vos te parezca que puedes sumar y que tengas ganas de compartir. Bueno, cuando hablo de la castración, digamos, me refiero justamente a que en ese lugar de la escritura a veces aparece algo de esa castración, ¿cierto? Y poderlo decir, digamos, es un paso que me permite ser, ¿no? Digamos, en esa invención, como que uno atraviesa la escritura y se pasa por la castración de otra manera, ¿no? Es como una manera también de pasar al otro lado, de hacerse un lugar, como lo digo yo, digamos, en el nombre propio. Que es como el lugar de la invención, ¿no? De saberse uno castrado, pero poder hacer algo con eso, en ese vacío. Muchísimas gracias, Claudia. Claudia, no sé si podrías leer otra vez un párrafo casi de inicio, cuando hablas de las sensaciones, desde las sensaciones a la voz. Porque me pareció muy rico y casi como que se me hizo muy patente por qué la escritura es tan importante en la psicosis. Como algo que permite escribir no solamente la lengua, sino lo propioceptivo, lo senestésico, Dice, el material con el que se compone la poesía pasa primero por la carne y luego se produce un sinnúmero de sensaciones que aparecen del lado de la musicalidad y que a posteriori se acompañan con intentos de palabras que van saliendo sin control en la escritura, como una especie de traducción de los sonidos internos. Se logra transformar, diría traducir, descifrar algo de eso que los sonidos le son al poeta, esa sonora. No sé si era esa parte. Sí, excelente. Porque es algo que permite que, digamos, que se bordee el agujero, que se pueda expresar casi lo inexpresable, que encuentre, bueno, un punto. Pues que encuentra como una salida, me parece. Una salida. Que es diferente, digamos, de lo que pasa en la psicosis, ¿no? Es decir, no es que esté a cielo abierto, sino que se bordea. ¿Sí? Exacto. Se bordea. Entonces, por eso, bueno, al psicótico le da una posibilidad de salida de ese cielo abierto tan descarnado y tan mortificante. Mientras que al neurótico le permite gozar. O sea, es algo del lado del goce también. ¿No? Porque, digamos, en la poesía no se trabaja solamente esta parte amorosa, ¿no? Sino hay poesía que es muy descarnada, Baudelaire, Rimbaud, que hablan del amor, pero de un amor que es mortífero, ¿no? No es un amor embellecido solamente. ¿Ah? Me acuerdo mucho del Cadáver, ¿no? Fue algo que me impactó mucho cuando empieza a hablar, por ejemplo, de su amada como un cadáver putrefacto, no sé qué, y uno queda enamorado de una poesía que está hablando de un cuerpo muerto, ¿cierto? Pero es una salida diferente también la que hacen los poetas allí, ¿no? Incluso en eso que es desolador, como decía yo, de la muerte, del holocausto, digamos, la poesía viene de alguna manera a taponar o a recrear, yo no sé si sea taponar la palabra, pero sí por lo menos a bordear eso que, pues que digamos no se puede decir de otra manera.
¿no? Creo que el poeta es muy hábil en eso, y puede incluso diciendo una cosa muy dolorosa aliviar, digamos, el alma del otro. Yo pensaba, Claudia, cómo lo relacionás el recorrido del síntoma, ya desde el lado de la neurosis, en relación a la poesía, en esto de, más que taponar, lo liberador, en ese recorrido. ¿Cómo lo pensás? Yo siempre he creído que es como un enlazar, ¿cierto? Es decir, la escritura del poema es lo que permite hacer síntoma de otra manera, si se quiere, ¿sí? Pues porque de alguna forma ahí en eso que estás diciendo a través del poema aparece lo sintomático también, pero fíjate que se hace otra cosa con eso, que no es sufrir, ¿no? De pronto se sufre a veces cuando se escribe, pero no es el sufrimiento de la histérica puesto todo sobre el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Algo del orden sobre de la sublimación. sobre la, sí, Claro. como sublimar, ¿sí? Te permite otra cosa menos dolorosa. Interesante, muy bien, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Mientras algunos tenga ganas de compartir, te comento, Claudia, que Jessica te dice bellísimo, Claudia. Sandra Vieira te dice bellísimo, Claudia, una delicia. Gloria Sancho, hermosísimo, Claudia, una poesía a tu presentación. Carol Fernández dice muchas felicidades, Claudia, hermosa presentación. Muchas gracias. Vengo escribiéndola hace algún tiempo, porque bueno, es de mi interés poder hablar de la escritura también. Creo que me permite también poner en palabras muchas cosas de las que pienso, ¿no? O sea, de una manera mucho más organizada. Creo que la escritura también permite eso, ¿no? En algunos textos de los que he podido encontrar cosas, por ejemplo, de la escritura, dice que es como en el análisis, ¿no? Que tú hablas mucho y de pronto empiezas a escuchar otra cosa, ¿no? Ya después de que te has vaciado, puedes escuchar realmente la voz de la poesía. Antes no. Se suma Marcelo a decirte un recorrido genial, felicitaciones. Gracias, Marcelo. Aunque Marcelo me ha escuchado en la poesía también. Alejandra Politi dice, excelente, Claudia, tu calidez nos lleva a esa poesía que desarrollás. Cuando estabas recién leyendo en los comienzos, las caritas que... Yo soy muy expresiva. Cuando decías que algo pasa por el cuerpo, yo te puedo asegurar que si sacamos la foto, se veían las caritas. La cara de la gente. Realmente que muy bonito, muy puesto en acto. Y pensaba que llamaste al trabajo psicoanálisis y poesía, ¿no? Y cuando hablaba recién Amelia de la psicosis, pensaba que en realidad cuando uno trabaja con un paciente psicótico para poder hacer algo del estilo del síntoma, en realidad lo que se trata es o de una prosa o un cuento, frases, pero la poesía necesita de esa poesía metafórica que el psicótico no puede, ¿no? Catherine creo que es la que ha trabajado con psicosis y me contaba una experiencia que había tenido justamente, no sé si ya está por ahí todavía, en donde utiliza justamente el recurso literario porque eso conecta mucho a la persona, digamos, cuando está en un episodio también, ¿no? O sea, como que siente que se engancha con eso que se dice en la poesía. Como que es muy parecido ese momento, ¿no? Lo sienten como cercano. Claudia, desde tu experiencia, ¿ha habido algún cambio o ha traído algún cambio en el escritor el ir de la pluma, digamos, o de la lapicera al teclado?
Sí, lo que pasa es que se pierde la tachadura, como lo digo allí, ¿no? Digamos, uno cuando empieza a escribir ya con el ordenador, ya no hay huellas de eso, ¿cierto? Ya no hay huellas de eso que uno borra. En tanto que la escritura a mano, por ejemplo, sí te permite reescribir sobre eso o tachar, y ese es otro tipo de escritura, que yo creo que se ha ido perdiendo, digamos, ya con la tecnología. Muchos escritores todavía escriben a mano, Rosa Montero, esta mujer Restrepo, bueno, hay muchos que conservan el cuaderno todavía, ¿no? Como una remembranza de eso que escriben. Pero bueno, hay otros que ya se han acomodado más, digamos, a escribir. Yo volví, digamos, en mis comienzos yo escribía en cuadernos. Después empecé, digamos, a trabajar sobre el ordenador, y cuando empecé la tesis decidí escribir otra vez, escribir en el cuaderno, porque eso te permite otra cosa, ¿no? También me parece que con la mano haces otra cosa, y ese rememorar que pasa por la escritura se transcribe de otra manera cuando escribes a mano, ¿sí? En eso que estás diciendo. Ya después lo pasas al ordenador, pero inicialmente esa historia que se cuenta inicial queda registrada en eso que es la huella, que se escribe a mano. Sí. Se pone el cuerpo de otra manera, ¿no? Va el cuerpo de otra manera ahí. Sí, también. No, escribir poesía con la compu. Me parece que no es lo mismo. Está pidiendo el grafismo del dibujo, que también tiene algo que ver con lo el grafo, ¿no? El grafo que se inscribe también en la hoja de papel. Lo que pasa otra cosa ahí. Por eso a los niños les gusta tanto el papel también, ¿no? Cuando uno trabaja con niños, el dibujo es muy importante. Ese grafo, eso que se va transformando también con el paso del tiempo. Jessica quiere comentarte y conversar contigo. Bueno. Jessica. Buenas noches. Hola Claudia. ¿Cómo estás? Yo me excuso, no pongo la cámara hoy porque estoy con una tortícoli en cama. De tanta pantalla, y bueno, pero me hiciste emocionar escuchándote. La verdad que bueno, era muy convocante para mí el trabajo que hoy nos has brindado, porque bueno, yo creo que la poesía también, vos hablaste de creación, y a mí me parece que bueno, también es un descubrimiento, ¿no? La poesía es un descubrimiento que a veces nos salva, y me hiciste acordar algo que Borges en el poema Al Hijo, en esto de lo propio, lo impropio, lo que nos viene del otro, algo que él menciona en ese poema, que si me das lugar me gustaría leerlo. Claro que sí. Sí, lo tengo pequeñito. Dice: no soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que en un largo dédalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos de Caín y de Abel en una aurora. Siento su multitud, somos nosotros, y entre nosotros tú y los venideros. Nada, eso quería compartir. Muy bonito. Están... No caiga. Estamos transmitiendo por YouTube, y en YouTube Adriana Cortesaza te pregunta: ¿y cómo darle entrada a la poesía o escritura con un niño o niña con posible psicosis? Vamos al dibujo. Yo creo que en el trabajo con los niños hay que ser, digamos, cuidadoso también, ¿no? Es decir, yo no podría responder a eso porque no he trabajado directamente con un niño, y mucho menos en la psicosis.
Me parece que allí creo que estaría más del lado de lo que hizo tal vez del trabajo que nos presentó Olga, digamos, de cómo hacer con la escritura lazo. Parece que podría ser por ahí. Pero habría que mirar en el caso por caso. O sea, no podría decir, bueno, tienes que poner al niño a hacer poesía o a escuchar poesía porque eso puede causar otra cosa. Entonces yo diría que si la poesía le puede crear ese lazo, como, no sé, como Joyce, tal vez, como en esa posibilidad que brinda tal vez la palabra, o la palabra compuesta. Bueno, Estarías diciendo que sería una producción del sujeto en todo del caso. sujeto. Que el analista va a inducir. No, No se trata así. No es una herramienta psicoterapéutica, no se entrega como una herramienta psicoterapéutica. En esto, en la cuestión de la psicosis, hay un poco de confusión. Hay algunos que, bueno, son partidarios, más que nada de las instituciones psiquiátricas. Por ahí son partidarios de que haya la hora de laborterapia, la hora de, no sé, de lectura de diario, la hora de la asamblea, la hora de gimnasia, de expresión corporal, etcétera, de plástica. Ahora, una cosa es que esos instrumentos estén y el sujeto los toma o no los toma de acuerdo a si esos instrumentos lo convocan, podríamos decir. Y otra cosa es forzar pensando que el instrumento es terapéutico de por sí. Sí. Y no, creo que eso va uno por uno, por lo menos en mi experiencia en la psicosis, tanto con adolescentes como con niños, va uno por uno, pero es una producción subjetiva. Sí, sí. Señor, lo primero con un niño es el juego. Siempre. Y él puede jugar a que trae canciones y buscar en la compu canciones. Y las canciones pueden ser otro tipo de poesía, por ejemplo. O adivinanzas, algo que tenga que ver con jugar. Así como con los adultos hablamos, con los niños jugamos. Si a través del juego aparece la poesía o una canción o una adivinanza, es material de trabajo, pero no, como decía Amelia, un a priori. Pero eso nada. Pero menos con un niño, que tenemos que tomar la herramienta que él trae, que es jugar. Que pueda jugar, porque es la manera que tramita su angustia. Pero siempre a partir de ahí. Quizás no solamente con niños, ¿no? O sea, cuando uno dirige un tratamiento con niños o con adultos, en realidad la producción es del sujeto. Nosotros siempre acompañamos, digamos. Nosotros aprovechamos de eso que trae, ¿no? Gabriel, ¿cuál es tu experiencia? Está calladito ahí, pero Gabriel, Gabriel ha trabajado con sí. Bueno, lo que pasa es que la próxima me toca hablar a mí, así que soy muy prudente cuando... No, pero a propósito de esto coincido perfectamente y pensaba que basta con que algún recurso funcione con un sujeto para que ya se pretenda generalizarlo, ¿no? Y bueno, es uno de los vicios en ciertos ámbitos, en el campo de la salud mental, más específicamente también de la psiquiatría, si se quiere. Pero, y por otro lado, a partir de lo que recién decía Sandra, parece que también tomando esto referido a la clínica con niños, ¿no? Y niñas, en relación al juego, yo pensaba si se puede sostener cualquier análisis en donde
no se pueda también desplegar algo de lo que tiene que ver con el jugar con las palabras, ¿no? Es otra herramienta del juego, pero pensaba, un analista que no se puede disponer junto con el analizante a jugar con las palabras, ¿no? En un sentido propiamente lúdico, ¿no? Se me ocurría qué aburrido sería ser analista, ¿no? Si uno no se autorizara ese juego. Perdón, ¿no? Están diciendo que hay un problema de sonido. El tema es que ya nos dimos cuenta y es un tema que no lo podemos resolver en realidad, pero vean que va y vuelve, ¿sí? No es de la plataforma, es un micrófono que debe estar haciendo acople, pero se escucha y está saliendo perfecto, ¿eh? Perdón, Gabriel. Sí, no llegué a escuchar me parece que hizo Amelia un comentario, pero estaba con el micrófono muteado. Claro, justamente para evitar los ecos y todo eso yo hablo y enseguida apago. No, lo que decía es que lo que habías dicho es muy, muy enriquecedor, esta cuestión del analista y el poder jugar con las palabras, ¿no? El analista, el analizante, y se pone en juego la palabra y se juega con la palabra. Sí, porque se me ocurre que también ese poder en algún momento, ¿no? Porque por supuesto, si en esos momentos en donde lo que acontece es la irrupción de la angustia, bueno, no en todo momento se puede jugar, pero uno podría pensar también en relación a la orientación de la cura si justamente no podemos apuntar a eso, ¿no? Que en algún momento el análisis pueda llegar a ese punto en el que lo que ahí se despliega tome el valor de un juego, del jugar con las palabras en el sentido lúdico y como una orientación, si se quiere, de la cura, ¿no? Claro, yo lo pensaba en el sentido de metaforizar y metaforizar, ¿no? Un juego te lleva a metaforizar y entonces va saliendo de sentido. Y eso me parece que, bueno, que es muy, muy enriquecedor para una cura. Ese inventar que tiene la metáfora, esa creación y demás. Sí, y encontrar una versión, ¿no? Lúdica, si se quiere, ¿no? Una versión ahí en relación a esto que decía Claudia y que después fue retomado y que tiene que ver con ese poder encontrar la propia identidad, ¿no? Que no es otra forma que poder encontrar alguna versión soportable del propio lugar en la escena del mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y Claudia, ¿cómo pensás esto de por ahí escribir, no solo en el sentido, digamos, de la escritura, o sea, escrita, porque viste que, bueno, a vos te debe haber pasado en el proceso creativo, vos planteabas esto de ir pensando, se te vienen las palabras y es como una intromisión que después hace eco y toma un curso en la mano, ¿no? O sea, uno va y lo escribe, bueno, en la mano, agarrando el lápiz, va, lo puntúa en la libreta, donde sea que tenga algo a mano. Y estaba pensando cómo lo abordás vos a esto, porque a mí me pasó
que durante esta cuarentena que tuvimos el año pasado, una pacientita de 10 años, con una alucinación que yo me horroricé porque dije, ¿qué es esto? Y después como que aflojé porque ella hizo un acto, creo, creativo, y ahí es donde va mi pregunta, porque, o sea, ¿por qué me horroricé? Porque ella me cuenta la alucinación como del orden de, yo vi un hada, me dice. Yo vi un hada. Y cuando yo le pregunto, ella me decía, la vi junto con mis amigas. Y bueno, a raíz de esto empezamos a trabajar la cuestión de las hadas. Ella estaba atravesando la pubertad, un montón de cambios. A todo esto teníamos sesiones virtuales, lo cual por eso yo por ahí me horrorizaba, porque digo, la escasez de recursos para trabajar con niños en la virtualidad, tuvimos que hacer un acto creativo ahí en las sesiones, y mi pregunta puntual es esto, ¿no? Ella, mira lo que es, ¿no? El poder o la influencia de la LAN que vos planteaste recién, que ella en una propuesta que yo le hago de escribamos un cuento de esto de las hadas, pero no un cuento de hadas de Disney, de todas estas cosas del capitalismo que nos venden, no, un cuento de hadas de ella, ¿no? De lo que ella proponía, quizás como un intento de que pueda describir algo de eso que le había parecido como una imagen, ¿no? Como algo del orden de lo real. Y vos sabés que ella mientras lo escribíamos, porque ella me iba dictando, yo me acuerdo, fue algo muy lindo. Ella me iba diciendo, bueno, yo te voy a ir dictando y vos vas a ir escribiendo. Y escribimos un cuento. Y ese cuento me parece que a ella, ¿no? A esta pacientita, le ha permitido procesar algo, no solo de lo real, del coronavirus y de no poder salir a jugar y de todas estas cuestiones, sino también de sus propios cambios, ¿no? Y ahí hay para trabajar un montón, pero digo, puede ser que esto, ¿no? En el acto creativo es como que primero viene la cuestión del pensamiento, ¿no? Ahí tengo la duda yo. Primero te viene y de ahí surge, o cómo es esto. Digamos que, ¿cómo lo vivencio yo? Yo he hablado mucho de la musicalidad, ¿no? O sea, como que las palabras vienen como una especie de música, y yo lo que hago es acompañar, digamos, esos sonidos con la palabra, ¿sí? Lo que creo es que me permite anudar algo que yo escuché, ¿cierto? Algo que se repite, pero que logro ponerle palabras a eso, ¿no? Y que se ha convertido, digamos, en el lugar de inventar cosas en relación justamente con eso que se produce de manera fantasiosa, creo yo, ¿sí? Si lo pusiera, digamos, de ese lado. Porque la experiencia siempre es que yo me sueño con el escrito, ¿no? O sea, y de pronto eso empieza a cobrar sentido. Por eso digo, no puedo escribir solamente de 7 de la mañana a 5 de la tarde, sino que es que a veces te agarra en el bus, yo estoy durmiendo y si me sueño con algo, me levanto y lo escribo, ¿sí? Entonces, pues, esa es como la puesta en acto, digo yo, de eso que se produce como en otro lugar. Como una traducción, por eso lo llamo traducción. Ahí está muy interesante esto, porque fíjate vos que a mí mi paciente me dice, vos escribí, como yo lo interpreté, ahora que vos me estás haciendo pensar, traducíme esto que me está pasando, ¿no? Escribime el texto que me estoy imaginando, no sé, lo estoy como abordando desde esto que vos trabajaste hoy, está muy interesante.
Gracias. Ok. Sí, quería agregar una cosita más, Amelia. Y bueno, por un lado, felicitarte, Claudia, me gustó mucho no solo la presentación, sino la posibilidad de habilitar esta conversación, ¿no? Pero me ocurría, en realidad es algo lo que también vengo pensando, a ver, es como hay mucho escrito sobre lo relativo a la ética en el campo del psicoanálisis, ¿no? Pero no abunda lo relativo a lo que tiene que ver con la experiencia estética, ¿no? El psicoanálisis como experiencia estética, en donde además la estética suele tomarse, se podría decir, en cierta versión degradada, ¿no? Que queda ligada a la experiencia física, a la superficialidad de la apariencia, ¿no? Cuando en realidad la estética se puede situar en un mismo nivel de profundidad que ese que situamos en relación a la ética, ¿no? En ese sentido, más que una pregunta, es un pensamiento en voz alta, digamos, y la invitación por ahí a comentar algo también. Si, bueno, no hay, no se soslaya, o por lo menos no se tiene tanto en cuenta esta dimensión estética, ¿no? De el campo del psicoanálisis y de la experiencia clínica en el campo del psicoanálisis, ¿no? Insisto, no en lo que tiene que ver con la estética del cuerpo de quien se ejercita en un gimnasio o la estética de peluquería, ¿no? Me refiero a la estética de poder pensar cómo hacer la vida. Cuando hablas de la ética, me haces pensar en, digamos, en las formas que tiene también el poema, ¿no? El poema no es para todo el mundo. No haces transferencia con el poeta, eso también es una cosa de la transferencia, ¿cierto? No todos los poetas te convocan, pero también en el ejercicio que tiene la estética, es decir, no es lo mismo escribir o creerse poeta, bueno, no sé cómo expresarlo, sino que pasa por otro lugar, y es que asimismo, como tienes que ejercitarte para ser psicoanalista, ¿cierto? También debes hacer el ejercicio de la poesía, es decir, es algo que no es solamente el lugar de la invención, sino que te convoca a escribir todos los días, y que eso va haciendo de ese trabajo algo, digamos, del diario, que creo que se compara un poco con el trabajo que se hace en análisis también, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con pulirse también, con escuchar a otros que también escriben, con esas otras cosas que pasan en el lugar de la estética también, ¿sí? Si se quiere poner, digamos, un símil con lo que es el acto del analista. Lo pensaría más como por ahí. Muchas gracias. ¿Es posible, Claudia, pensar? Ahí justamente Marcelo está pidiendo la palabra. Marcelo.
Buenas noches. Muy lindo, Claudia, esto. Fueron bastantes cosas juntas. Después voy a escucharlo cuando lo suban, porque me parece que escuchándolo más lentamente cada parte me parece que va a ser cada vez más rico. Pensaba en Freud, en el texto del poeta y los sueños diurnos. De los sueños diurnos. Y en verdad, bueno, en terapia la gente, los pacientes, tienen esta dificultad de darle valor a la palabra en ese sentido, en esos sueños diurnos. Es como que lo viven como algo un poco desvalorizado, como algo que es una pavada, y en verdad el poeta es ahí donde encuentra la mayor riqueza, digamos. Sí, en la asociación de una cosa que piensa o que sueña, que le ocurre en el día, y es ahí quizás desde donde hace una poesía o un texto. Claro, en eso que se desecha, me parece a mí que aparece el acto poético también, ¿no? Yo decía, por ahí me encontré con Bellesi, que decía justamente que es de lo inútil, que es a partir de esa cosa que es inútil o que se desecha que se construye el poema, ¿no? Allí donde nadie más se fija, ¿no? En el ojal, en cosas como la lluvia, la gota, el color, o sea, cosas que son sencillas, simples, que no son, digamos, uno puede convertir la poesía en algo también muy difícil y complicado, pero creo que el material del que se hace la poesía es del desecho. Sí, y del cachivache, claro. Y a partir de eso, y por otra parte pensaba que el poeta en verdad le da un valor a la palabra sumamente mayor que el que en lo cotidiano la gente común le da ese valor, digamos. Ser más sensible a esas cosas. Mucho más sensible. Parece que tiene un valor más importante la palabra que cualquiera que viene y dice, no, pensé ciertas cosas o se me ocurren ciertas cosas, pero lo siente como una o como algo que no tiene importancia. Sí. Bueno. Bien, Claudia, después la voy a desmenuzar mejor, cuando la subas. Claro que sí. Claudia, te saluda Adriana Cortesaza, te dice gracias, profe Clau, por tan bella elaboración. Te está viendo por YouTube. Una estudiante muy buena cliente. La grabación, Marcelo, y para todos va a estar subida durante el fin de semana en el canal de Praxis, para que gusten nuevamente del discurso de Claudia. Te la compartido. Muchas gracias. A vos. Realmente excelente, Claudia. Yo les voy a comentar una pequeña infidencia, y es en determinado trabajo, bueno, puedo decirlo, el trabajo de tesis doctoral de Claudia, que yo soy la directora, hay toda una parte de poesía. Hay una parte de poesía y hay una parte de prosa. Y por ahí comienzo y digo, no, mándame otro capítulo. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue eso? Y yo le digo, no sé, tengo que sentarme a pensar porque no sé. Vamos a ver.
Todo empezó con la habilidad que tenía de hablar, ¿no? O sea, yo pienso que hablando, digamos, de ese recorrido con la escritura, lo que me pasa a mí es que yo era muy charlatana, o sigo siendo todavía muy charlatana, entonces iba como hablando y contando todas estas historias, y un día alguien me dice, óyeme, no hables, escribe. Y yo digo, bueno, sí, voy a inventarme algo con ese decir, ¿cierto? O sea, es decir, también puedo escribir de eso, que al principio me parecía, digamos, descabellado, porque yo decía, yo no sé escribir, o sea, sí, no sé escribir de eso, había leído un montón, ¿cierto? Desde que era muy chica, pero nunca me había atrevido a escribir, y yo pienso que, bueno, sí, también pasa por el trabajo de análisis, de descubrir en esa escritura una cosa que me permite ser, ¿cierto? El nombre propio te pasa por ahí, ¿no? Es decir, oye, tienes una habilidad, una musicalidad también para escribir, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la voz mía, es decir, con lo que yo produzco, digamos, cuando hablo también. Y es poder justamente poner esa musicalidad en lo escrito, incluso en lo escrito en prosa, porque pues creo que siempre me había defendido muy bien en la parte de la poesía, porque era el ritmo, tal, pero ya cuando escribes en prosa pasan otras cosas. Pero sí es bien interesante lo que produce, por ejemplo, esa escritura, ¿no? O sea, como las ganas de que alguien quiera saber, ¿no? Quiere saber de cómo sigue, ¿no? ¿Cuál es esa historia de H, de C, de, bueno, en fin? Además, es muy interesante porque es como, ¿cómo que no sabes a dónde sigue? No, pues no sé. Y es así, no sé. No sé. Otra cosa muy curiosa que me pasa cuando escribo es que me desconecto del tiempo. Creo que eso lo descubrí contigo. Es decir, un día que me siento a escribir de 6 de la mañana a 12 del día y no siento que el tiempo pasa. ¿Sí? Es decir, yo me senté y escribí de chorro un capítulo. Estoy hablando de que me escribí 68 páginas, más o menos. Y cuando las leo digo, es totalmente coherente. O sea, realmente no escribí una cosa así como descabellada, sino tenía coherencia. Y sobre eso he seguido escribiendo, ¿no? Ya van como 100 hojas. Pero sí, no sé de dónde sale el material real. No lo sé. No sé cómo sigue. Si lo supiera no podría escribir. Sí, no, se me ocurren cosas y voy escribiendo. O sea, tengo un mapa y a veces trazo, digamos, en el papel como el mapa, pero realmente nunca coincide ese mapa con lo que aparece en la escritura, en el acto de escribir. Colega, paisana, colombiana, espectacular. Muy bonito. Oh, muy bien. Me quedaba escuchando porque digo, bueno, yo de poesía muy poco y no, con lo que acabas de decir, qué habilidad, qué maravilla, qué envidiable poder escribir así, estupendo. A mí me cuesta un montón, enorme, pero muy bien, excelente, inspirador. Muchas gracias. No, a ustedes por escucharme, por darme la posibilidad de hablar de eso, que me parece que también es muy importante, ¿no? Poderlo construir con otros, o sea, poderle devolver eso a alguien, ahí sí la caída del objeto A, es decir, poderle colocar eso que ha estado ahí rumiándose desde hace mucho tiempo, pero dejarlo caer para dejárselo al otro, eso es un acto de amor. Más mimitos. Jessica te dice, nos dejas conmovidos. María Florencia Arru dice, dan ganas de seguir escuchándola. Muy lindo, trabajo Claudia, muy cálido, muchas gracias. Emilce Tabeglia dice, me tengo que retirar, amoroso y poético encuentro. Gracias Claudia, me emocioné en algunos momentos con tu presentación. En medio de una época tan traumática, la poesía es una manera de elaborar, traducir y nos conecta con la vida. Sí, es el lugar de la vida. Para mí ha sido el lugar de la vida también. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, Amelia. Chao. Yo les pediría que vamos a contarles que para el día 10 de junio
Gabriel Pulice va a presentar Épica del Inconsciente en las encrucijadas de la época. Wow. Y durante el fin de semana tenemos la reunión en el canal de YouTube. Ahora sí, aplausos. Muchas gracias. Y a Diana, que está Por favor, en Diana. YouTube, y a Diana con todo lo que está haciendo. Diana, que se te vea, que estás oculta. Diana, sí, no la vimos. Salí del escondite, Diana. Me da cosa que se me detenga los saludos así a todos. No, ya se Bueno, acabó, pero ya después se lo acabó la editamos. grabación. Ahora podés, salí. Ya puedo, que entonces se te permítame. vea. Sí, claro que sí. Mientras voy apareciendo. Claudia, muchísimas gracias. Efectivamente fue toda una poesía escucharte. Muy lindo. No me Bueno, quiero dejar con la aparecer. suerte. Caramba. No importa. Vale, Felicitaciones. Hasta luego, hasta luego. Realmente muy bueno. Muy bueno.